¿Alguna vez te has preguntado cómo se comunican las plantas en un bosque? ¿Y cómo es que los árboles más grandes comparten nutrientes con los más pequeños, casi como si tuvieran una red de apoyo? Imagina por un momento que debajo de tus pies existe una infraestructura compleja, tan vasta, que empequeñece cualquier red de fibra óptica que conocemos, operando en silencio y sin que la veamos. Es una red de vida y comunicación que ha existido por millones de años, interconectando casi todo lo vivo. Y no estamos hablando de Internet. Es algo mucho más fundamental y sorprendente, que tú, con tu hamburguesa de champiñones o tu penicillin, estás interactuando constantemente. En unos minutos, vas a entender por qué esta estructura invisible es, en realidad, la base de la vida en nuestro planeta. Cuando pensamos en hongos, nuestra mente suele ir directamente a las setas bonitas que vemos en el bosque o en el supermercado. Pero lo que llamamos hongo y que nos encanta en la pizza es en realidad solo el fruto de un organismo mucho más grande y complejo. Es como si la manzana fuera lo único que conociéramos de un inmenso árbol. El verdadero protagonista de esta historia es el micelio, una intrincada red de filamentos microscópicos llamados hifas que se extienden por el suelo. Cada hifa es una célula alargada, casi como un túnel viviente, que se ramifica incansablemente, formando una malla que puede abarcar áreas sorprendentemente grandes. Este reino, con su aparente simplicidad, es un motor silente de la vida terrestre. Su estructura filamentosa le permite explorar y explotar el suelo de una manera que las raíces de las plantas simplemente no pueden replicar, actuando como una especie de sistema digestivo externo que absorbe nutrientes de su entorno. Este sistema, en su vastedad y discreción, es una maravilla de la ingeniería biológica que opera justo bajo nuestros pies, y su alcance real es algo que aún nos cuesta dimensionar por completo. Estamos hablando de una red que ha estado ahí desde hace muchísimo tiempo, mucho antes que nosotros decidiéramos ponerle un nombre. La magnitud del micelio es algo que desafía nuestra intuición. Mientras que una seta individual puede ser pequeña, la red de hifas de la que surge puede ser gigantesca, extendiéndose por kilómetros. Un ejemplo fascinante de esta escala es el famoso Armillaria ostoyae, o el hongo Humongus, ubicado en el Bosque Nacional Malheur, en Oregón. Este organismo asombroso cubre una superficie de 9.6 kilómetros cuadrados, lo que equivale a más de 1.600 campos de fútbol. Se estima que pesa cientos de toneladas, posiblemente siendo el organismo vivo más grande del mundo en términos de área. Este dato sirve para cuantificar la magnitud de estas redes, demostrando que lo que consideramos vida individual puede ser algo mucho más interconectado y masivo de lo que imaginamos inicialmente. Es un ser vivo tan inmenso que su mayor parte permanece oculta, trabajando en silencio para mantener el equilibrio del ecosistema. Piensen en ello como una ciudad subterránea, pero orgánica y viva, donde cada filamento es una calle y cada intersección, un nodo de actividad vital, interconectando el vasto subsuelo de un bosque entero. Su existencia nos obliga a reevaluar qué significa ser un organismo individual. Pero eso no es lo más interesante. La verdadera magia de estas redes no es solo su tamaño, sino cómo usan ese tamaño para comunicarse y mantener vivo el bosque entero. Quédense para entender cómo funcionan estas autopistas subterráneas. Más allá de su asombroso tamaño, el micelio funciona como una verdadera red de comunicación subterránea, una especie de Internet biológico que entiende el Asbull. A través de estas intrincadas redes de hifas, los hongos facilitan el transporte y la distribución de nutrientes, agua y señales químicas entre las plantas del bosque. Imagina que un árbol tiene un exceso de fósforo, mientras que otro, más joven y sombrío, está luchando por conseguirlo. El micelio actúa como un intermediario,
una autopista o incluso una fibra óptica natural, donde los recursos fluyen bidireccionalmente. Los hongos, al formar asociaciones con las raíces de las plantas, una relación que veremos en más detalle, extienden el alcance de sus socios vegetales, permitiéndoles acceder a nutrientes que de otra manera serían inalcanzables. Esta transferencia no es unidireccional. Los hongos también reciben a cambio. Es un intercambio constante, un pulso de vida bajo el suelo donde la información y los recursos se comparten de manera eficiente. Este sistema es tan efectivo que puede incluso influir en la supervivencia de plántulas jóvenes, proveyéndoles el apoyo necesario para crecer en ambientes hostiles. Las señales químicas que viajan por estas hifas pueden advertir a otros árboles sobre ataques de insectos o sequías, creando una red de alerta temprana que protege a todo el ecosistema forestal. No es ciencia ficción, es la realidad bajo tus pies. La relación entre los hongos y las plantas es un ejemplo magistral de mutualismo simbiótico, una asociación tan íntima y beneficiosa que ha moldeado la evolución de la vida en la Tierra. A esta simbiosis la conocemos como micorriza, un término que describe la unión entre el micelio del hongo y las raíces de la planta. Funciona como un quid pro quo perfectamente equilibrado. Los hongos, con su vasta red de hifas, extienden el alcance de las raíces de las plantas de manera exponencial, permitiéndoles absorber mucha más agua y nutrientes esenciales del suelo, como fósforo y nitrógeno, que son cruciales para su crecimiento. A cambio, las plantas, a través de la fotosíntesis, producen azúcares y otros compuestos orgánicos que necesitan los hongos para vivir, ya que ellos no pueden realizarlas por sí mismos. Es una alianza donde ambos socios prosperan de una forma que no podrían hacerlo solos. Esta asociación ha sido tan exitosa que se estima que más del 90% de todas las especies de plantas terrestres dependen de las micorrizas para sobrevivir y crecer. Sin estos hongos, muchos de nuestros bosques, cultivos y ecosistemas tal y como los conocemos, simplemente no existirían. Es un trato que a la naturaleza le ha funcionado por millones de años y que sigue siendo la base de la fertilidad y la resiliencia de nuestros suelos, un testimonio de la increíble interconexión del mundo natural. Es una lección de cooperación que el reino humano aún podría aprender. Pero la función de los hongos va mucho más allá de esta simbiosis. Su papel en el ciclo de la vida es fundamental y no solo para alimentar plantas. Descubramos su sorprendente diversidad. La diversidad de funciones que cumplen los hongos es simplemente asombrosa, y su papel va mucho más allá de las micorrizas. Son, de hecho, los arquitectos invisibles de la vida terrestre. Como descomponedores, los hongos son los grandes recicladores del planeta. Sin ellos, la materia orgánica muerta, como hojas caídas o troncos de árboles, se acumularía indefinidamente, atrapando nutrientes esenciales. Los hongos liberan enzimas que descomponen esta materia, devolviendo carbono, nitrógeno y otros minerales vitales al suelo, haciéndolos disponibles para nuevas generaciones de plantas y microorganismos. Este proceso de reciclaje es fundamental para mantener la fertilidad del suelo y el ciclo continuo de la vida. Además de su rol de recicladores, los hongos fueron los primeros colonizadores terrestres, abriendo el camino para que las plantas pudieran establecerse en tierra firme hace cientos de millones de años. Su capacidad para descomponer rocas y formar suelo fue crucial para la evolución de los ecosistemas terrestres. Incluso hoy en día, en entornos extremos, son pioneros en la recuperación de suelos degradados o la colonización de nuevos hábitats. Esta capacidad de transformar y revitalizar es la que hace de los hongos una pieza irreemplazable en el rompecabezas de la biosfera. Sin ellos, nuestro planeta sería un lugar muy diferente, carente de la exuberancia y la biodiversidad que hoy conocemos. Son los héroes anónimos que, en la sombra, sostienen gran parte de la vida que vemos.
Lo que hemos explorado hoy nos revela que los hongos son mucho más que simples organismos. Son la columna vertebral invisible de nuestros ecosistemas, la red más grande y antigua del planeta. Desde el micelio que conecta kilómetros de bosque hasta su rol esencial como recicladores y facilitadores de vida, su importancia es incalculable. Nos demuestran que la interconexión y la cooperación son fuerzas poderosas en la naturaleza, mucho más de lo que podríamos haber imaginado. La próxima vez que camines por un bosque o simplemente pises la tierra, recuerda que bajo tus pies existe una compleja autopista de información y nutrientes, una Wood Wide Web que ha estado funcionando sin interrupciones por millones de años. A pesar de todo lo que hemos aprendido, gran parte de este mundo subterráneo sigue siendo un misterio que apenas comenzamos a desentrañar, esperando ser descubierto por la próxima generación de curiosos. Todavía tenemos mucho que aprender de este fascinante reino.